los nuevos propósitos y ahora vamos a ser distintos o vamos a renovarnos. Y esto el psicólogo abarca diferentes áreas de nuestra vida. Puedo ser un psicólogo educativo, por ejemplo, y como su nombre lo dice, me voy a referir a los procesos de enseñanza-aprendizaje. El de momento que tú pongas tus problemas, tu vida en las manos de una persona, entonces por lo menos certificar, validar que esa persona a la cual estamos compartiendo estas cosas sea un profesional de construir, y vamos a reventar, y lo digo así con todas sus letras, todo esto que quiere ver con el diagnóstico. Van a psicoterapia. Bueno, ellos también sienten dolor. Creo que el tema es robusto y sobre todo muy interesante, así que pregunto. Puedo ser un psicólogo educativo. Buenos días, doctora. 10:05. Si quieres, comenzamos a darle. Hola, muy buenos días, doctor. Claro que sí, porque ya tenemos a personas aquí que están conectadas, que están esperando que iniciemos y desarrollemos este tema, como todos los podcasts anteriores que hemos desarrollado. Muy buenos días a todos también. Gracias por estar aquí en el día domingo, en la mañanita fresca, porque ya empieza a hacer frío también y hay que disfrutar de todos los ambientes, ¿no? Del calorcito, ahora lo frío, lo fresco, pero siempre haciéndonos calor humano aquí virtualmente. Ya se nos viene la Navidad. Ya se nos viene la Navidad y con eso viene también un cierre en el ciclo del año, ¿no? Del año civil. Empezamos un cierre y con ello también nuevos propósitos que me parece que casi siempre se dan, ¿no? Esto de los nuevos propósitos y ahora vamos a ser distintos o vamos a renovarnos. Y esto me parece que va de la mano con el tema que hoy vamos a desarrollar, ¿no? Que vamos a hablar, y ya vamos iniciando también, vamos a hablar sobre el diagnóstico. El día de hoy nos toca hablar del diagnóstico, como dice nuestro título, más allá de la etiqueta. Y bueno, pues les recordamos que somos Eumeti Psicoterapia, el doctor Leopoldo Casasola, Graciela Hernández, ambos psicólogos, psicoanalistas, con este corte psicoanalista, que por supuesto que también hemos trabajado en otras áreas, ¿no? También hemos trabajado en el área del doctor Leopoldo con el coach, con sus especialidades también como coach, como maestro especialista en adolescentes, también en terapia psicoanalítica y bueno, de este lado también trabajamos con terapia breve, con intervención en crisis, con terapia sistémica, entonces estamos empapados de muchos de los enfoques, ¿no? Porque eso nos da, esa riqueza nos da la psicología y también la práctica de la psicología clínica a la que nos hemos dedicado, pues también nos da una riqueza de poder contactar con otros profesionistas como médicos, como psiquiatras, como neurólogos, neuropsicólogos, como paidopsiquiatras, ¿no? Y bueno, pues diferentes disciplinas. Entonces, para poder entrar nuevamente en el contexto de quiénes somos y qué es lo que hacemos, pues les repito, Eumeti Psicoterapia, hacemos psicología clínica, también psicología educativa y estamos aquí para poderles informar sobre algunos temas que son de interés, informarles sobre detalles de qué es lo que sucede en el día a día de nuestras vidas, por ejemplo, cuando vamos al médico y el médico nos remite a la psicoterapia, vete al psicólogo, cuando vamos con un fisioterapeuta, ¿no? O con alguien simplemente que nos conoce y que nos dice, creo que deberías ir al psicólogo, quizá te pueda ayudar. Bueno, por eso estamos aquí. Y bueno, el primer punto es, ¿para qué vamos al psicólogo? Ya lo hemos venido desarrollando en otras charlas y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es lo que nos dicen cuando vamos al médico, cuando nos envían al psiquiatra, ¿no? Cuando ya llegamos a un psicólogo y nos dicen, tú tienes tal cosa, ¿no? O eres tal cosa, manifiestas cosas, ¿no? ¿Cómo ves, doctor? ¿Tú qué nos puedes ayudar a envolver en este primer inicio? Déjame prender mi micro, perdóname, ya estamos. Gracias. Primero, buenos días a todas las personas que están conectadas con nosotros.
muy contento, como siempre, muy agradecido con todos ustedes por permitirse conectar un dominguito en la mañana y que podamos hablar y desarrollar estos temas. Como lo decía justamente hace unos momentos la doctora, uno de nuestros compromisos, ¿no?, en Eumetis tiene que ver con abrir la psicología, dar información clara, compartir con ustedes, quitar tabúes, quitar estigmas, entender realmente qué queremos cuando decimos necesito ayuda psicológica, necesito ir al psicólogo. Y así también tomar o poder tomar una elección o una decisión consciente de qué voy a buscar cuando tenga que hacer uso, ¿no?, de esta herramienta como es la psicología, ¿no? Creo que muchas de las cosas, ¿no?, que nos han alejado de la psicología y de la praxis, ¿no?, de ir al psicólogo, de la práctica psicológica, pues tiene que ver con todo ese desconocimiento que tenemos acerca de ella. Tiene que ver con justamente todas esas cosas que no conocemos y que, una vez más, una disculpa que sea tan repetitivo con esto, pero el compromiso de Metis es acercar la psicología a las personas, acercar toda esta terminología, todo este entendimiento de qué es y qué hace un psicólogo, y entonces ahora sí poder abrazar estos procesos terapéuticos, estos procesos de desarrollo personal de una forma mucho más consciente para todos nosotros, ¿no? Dando este contexto y empezando a darle la vuelta por aquí, ¿por qué es importante este tema? Porque creo que es sumamente trascendental. Reitero, tenemos muchos estigmas y muchos desconocimientos de lo que es la psicología, porque lo tenemos. Sin embargo, ocupamos el lenguaje psicológico de forma muy común. O sea, no sabemos qué es y cuál es el trabajo que realmente hace un psicólogo, pero eso sí, tenemos gran conocimiento del lenguaje psicológico y lo ocupamos todos los días y lo acoplamos a todo aquello que representa la vivencia diaria. Porque de forma muy natural, como somos todos los seres humanos, todos los individuos, buscamos darle una explicación a todo lo que vemos, observamos y vivimos en el día con día. O sea, esto es algo sumamente natural. Estamos siempre, como individuos, buscando darle una explicación a absolutamente todo. Es parte de nuestro razonamiento, parte de cómo somos, parte de cómo operamos, y necesitamos estar explicándolo todo. Por eso es que justo hoy día que hablamos tanto de salud mental, hoy día que estamos tan en boga, ¿no?, de esta terminología, entonces lo que estamos haciendo también es utilizar, ¿no?, toda esta terminología psicológica, toda esta terminología de los diagnósticos, los trastornos, ¿no?, para algo, para dar explicación a fenómenos que nos ocurren en el día con día y que entonces nos van a dar también un sentido frente a las cosas que vivimos en ese día con día. Así que hablar de este tema es hablar de algo sumamente, sumamente profundo, reitero, en donde vamos a deconstruir y vamos a reventar, y lo digo así con todas sus letras, todo esto que quiere ver con el diagnóstico. Yo en muchos foros o en algunos momentos he hablado de estos temas, ¿no?, y a la gente hasta dice, es que entonces estás diciendo que los trastornos, las etiquetas, los diagnósticos no existen. No, yo no estoy diciendo que no existan. Yo lo que cuestiono es para qué los ocupamos y sobre todo en el día con día, cuando sobre todo no viene este diagnóstico ni viene esta observación desde una mirada profesional y lo voy a ocupar para justificar algo en mi vida. Eso es la importancia que tenemos el día de hoy, que explicar a ustedes, compartirlas y hacérselas saber justamente por esto. ¿Por qué? Porque tendemos esta necesidad de aparentemente estarlo patologizando todo, ¿no? Hoy día, ¿no?, tenemos esta necesidad pareciera de estar enfermos de algo. De hecho, buscamos, reitero, en estas explicaciones, ponerme una etiqueta de algo para dar sentido a lo que me está pasando. Y entonces también entender que quizás no tengo lo que tengo o sí lo tengo, pero para algo lo ocupo en justificación, reitero, de las actitudes, conductas y pensamientos que todos, absolutamente todos vamos a tener en el día con día. Esto nos pasa absolutamente a todos. Entonces, reitero, hay que entender
cómo estamos ocupando este lenguaje psicológico para dar sentido a la vida que estamos llevando el día con día. Doctora. Sí, efectivamente, esto que nos sucede en el día a día, que no nos explicamos y que tampoco sabemos de dónde proviene, lo queremos encuadrar, ¿no? Lo queremos enmarcar en un lugar que nos dé una explicación. Y aquí me gustaría poner en contexto que pues somos seres de la naturaleza, somos seres que nos llamamos humanos, que nacemos gracias a que nuestros papás decidieron que así fuera, ¿no? Quienes sea y de la forma que sea, que fueron nuestros papás, decidieron que estuviéramos aquí y de pronto nacer nos pone en el contexto de no sé para qué vine a este mundo, qué es lo que voy a hacer, quién soy, cómo me voy a construir. Y entonces ahí me parece que es un punto importante para que podamos voltear a ver porque al día de hoy, que tengo la edad que sea, porque esto del diagnóstico ocurre desde edades muy, pero muy tempranas, estoy hablando que incluso desde bebés pueden mirar los padres o los médicos o cualquier otra persona, los familiares, las personas que tienen cerca, pueden mirar el desarrollo de este ser humano en donde se ve trastocado, ¿no? Entonces, entendemos algo, porque son conceptos que me gustaría poner acá en la mesa, algo como normal o algo como anormal, que también podemos entender como salud o enfermedad. O sea, la enfermedad sería algo que sale de lo normal, que está por allá de lo que la realidad común puede determinarnos. Entonces, al mirar este desarrollo del ser humano, y vemos que no está cumpliendo con algunos estándares, ¿no? Porque los estándares también los ponemos nosotros, ¿no? Que es lo que normalmente tiene que hacer un bebé, que si tiene que llorar, que si tiene que reír, que a qué edad tiene que caminar. Bueno, es parte de la evolución del ser humano y entonces cuando empezamos a mirar diferencias, ¿por qué no está caminando? ¿Por qué no se levanta? ¿Por qué no responde a su nombre? ¿Por qué no habla? ¿No? Porque estos son los primeros síntomas o las primeras señales, las manifestaciones que un ser humano va a empezar a enviar para que los demás se tornen interesados en qué es lo que está pasando allí. Entonces, van a ir hacia la búsqueda de la explicación de lo que está sucediendo con esta pequeña persona, ¿no? Y digamos que ya se nos pasó ese primer momento de la primera infancia, pero llegamos a la adolescencia y también marcamos ciertos síntomas y a la adultez y nos damos cuenta de que hay señales de algo que no está cuadrando con el común denominador de nuestra sociedad. Y es entonces cuando buscamos muy específicamente la ayuda de un profesionista, del que sea. Principalmente es vete al médico, ¿no? Vas al médico y el médico que revisa la parte biológica, el cuerpo, y de pronto se da cuenta que hay cosas que no salen precisamente del cuerpo y es cuando empieza a decir, bueno, pues a derivar, ¿no? Vamos a derivar, vamos a enviarte al psiquiatra, ve a una consulta psicológica, que te hagan una evaluación, ¿no? Y de ahí surge este primer concepto de vamos a tener un diagnóstico que se refiere a la observación, como acabo de decir, de características que van a marcar una normalidad, ¿no? O una salud, o una anormalidad, o una que le podemos llamar enfermedad. Entonces va a determinar ciertos síntomas de una afectación, de algo que pueda ser una enfermedad, ¿no? O que se pueda clasificar como tal. Doctor. Sí, y sobre todo entender a qué nos vamos a referir con enfermedad, ¿no? O sea, hablar de enfermedad y de una patología desde el aspecto médico, desde la observación médica, tiene que ver con factores biológicos que efectivamente están haciendo algo en mi cuerpo. ¿Vamos bien? O sea, enfermedad, pues vamos a decir, una gripa, que, ¿no? Dado un factor que es un virus, está haciendo cosas en mi cuerpo. En el aspecto psicológico es mucho más complejo, porque como tal, lo que hoy entendemos como trastornos, lo que hoy estamos entendiendo como tengo algo, ¿no? También se le está llamando enfermedad. Y atacar la enfermedad no es cosa sencilla. Y sobre todo esto desde el aspecto, reitero, médico.
médico. ¿Por qué? Porque vamos al psiquiatra, hemos hecho aquí la diferenciación de lo que es un psicólogo, de lo que es un psiquiatra, ¿no? Desde todo este aspecto médico, desde todo el aspecto psíquico. Hemos entendido estas diferenciaciones que hay entre lo que hacen unos, lo que hacen otros, ¿no? Para poder justamente dar sentido a lo que vamos a entender también como salud mental, lo decía hace un momento. Entonces, yo me acerco con cierta angustia, porque el vivir per se genera angustia. O sea, vivir y enfrentarme a mis circunstancias todos los días me va a crear, ¿no?, un sentido de angustia frente a la resolución de todos esos problemas y esos conflictos. Y eso, como dice la doctora, me va a generar síntomas que per se o de forma primaria no tiene que ver con síntomas biológicos. Me refiero, si yo me siento triste, no es que me pueda hacer un análisis de sangre y determine qué es lo que está pasando o qué me está ocurriendo de forma biológica, médica, para ver mi tristeza. Si me siento ansioso, no puedo irme a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a hacerme un examen general de orina para ver qué está determinando mi ansiedad, ¿no? A eso me refiero, que tenemos que comenzar a entender cuáles son los principios que nos van a llevar a ciertas sintomatologías, para también entender que aquello que representa el problema de nuestra salud mental no precisamente tiene principios biológicos, fisiológicos de nuestro cuerpo. Aún la psiquiatría no ha llegado, y lo voy a decir así, no ha llegado a ese punto de poder determinarlo, que decir, oye, ¿sabes qué? Tienes un grado de depresión tal, porque al final sí podemos ver ciertos aspectos, ¿no? En una inflamación en los glóbulos sanguíneos que por tanto nos va a determinar el nivel. O sea, no sé si en algún momento la medicina lo va a lograr, pudiera ser, pero actualmente, en el presente, aún no tenemos un desarrollo en donde podamos saber o hacernos saber que nuestros problemas psíquicos y psicológicos tienen principios biológicos como puede tener una enfermedad cualquiera. Pero lo que sí es que ya estamos etiquetando y estigmatizando a la angustia de la vivencia diaria como una enfermedad. De hecho, lo hacemos, reitero, como decía al principio, esta necesidad pareciera, ¿no?, de estar hablando de psicología y tal. ¿Cuántas veces, no, le decimos a alguien que hace algo fuera de lo normal, de lo que es nuestro encuadre, y dice, estás enfermo? ¿Qué te pasa? Inmediatamente, fíjate cómo buscamos patologizar la actitud y la conducta de algo, ¿no?, como enfermedad. Y reitero, es muy importante entenderlo para que entonces podamos saber, ¿no?, podamos saber que una cosa es una enfermedad biológica y otra, una condición que efectivamente va a estar determinada, ¿por qué? Por una historia de vida, por algo que vengo arrastrando y que no nació en el momento presente, que esto se dice de términos como muy coloquiales, ¿no? Esto trae cola, ¿no? Trae una cola tremenda, que es todo lo que ha sido y representado mi vivencia, incluso desde mis primeros años de vida, para que hoy pueda estar sintomatizando ciertas cosas y así entonces, ¿no?, acercarme al profesional de la salud mental, que me va a decir que según los síntomas que estoy presentando una condición que lo va a llamar trastorno, según lo que hoy nos dice, ¿no?, un DSM-5, ¿no?, unas cosas. Pero que eso simplemente es una guía de lo que me está pasando, para que entonces podamos atacar el problema, para que podamos atacar lo que sea que me está pasando en el momento presente, y que simplemente me va a marcar eso, simplemente me va a marcar el mapa y la ruta para poderle buscar la solución a la problemática que estoy pasando. Pero aquí es donde lo torcemos hacia lugares mucho más complejos, porque entonces pasamos de ser diagnosticados por algo, que reitero, ¿vio?, a ser un enfermo de eso y además etiquetarme con ello, porque ahora ya no soy un TOC, ya no tengo un TOC, ahora yo soy un TOC. Ya no tengo un déficit de atención o de hiperactividad, ahora ya soy un TDA con H.
Y aquí vamos a encontrar muchas diferencias entre ser diagnosticados de algo o tener un diagnóstico, un cuadro diagnóstico de algo, y otro, adoptar la enfermedad para dar sentido a algo en mi día con día. ¿Estoy mal, doctora? Cuéntame, ¿cómo ves todo esto? Estás en lo correcto y bueno, ahora quiero hacer una invitación a las personas que nos acompañan o incluso los que se encuentran en el WhatsApp, si tienen alguna duda sobre el tema muy específico, que nos hagan favor de escribir o de abrir su micrófono, de levantar la manita, abrir el micrófono e intervenir de manera directa, porque yo creo que sí estamos muy acercados a esta cuestión del diagnóstico, no familiarizados en cómo funciona y cómo se maneja, ¿no? Porque algo de lo que tú estás mencionando es, tenemos síntomas, sí, podemos presentar características, pero también hay que darnos cuenta si esto es momentáneo, si es por la situación que estamos viviendo alrededor o es algo que permanece, que ha permanecido. No con esto quiero decir que ya nacimos, ¿no? Porque ese es otro elemento del diagnóstico. A mí me dijeron que tengo tal cosa y casi porque en mi familia también hay personas, lo voy a decir como lo he escuchado, en la depresión. Soy depresiva porque me dijeron que mi abuelo también era depresivo y, no sé, mi tía también era depresiva y entonces casi por herencia, por genética, soy depresiva, ¿no? Entonces, hay algunas situaciones que no van de la mano con lo genético. No así, por ejemplo, el síndrome de Down, que sabemos que tiene una constitución genética y que eso sí puede ser heredado, ¿no? Porque entendemos las leyes de Mendel, ¿no? Que en algún momento nos llegaron a dar en la secundaria, en la preparatoria, pero no en otros contextos, en temas que son muy delicados como la esquizofrenia, como el autismo, ¿no? Como lo que acabas de mencionar del trastorno obsesivo compulsivo que conocemos todos como TOC. Entonces, no todas las cosas tendrán que ver con la fisiología o con la genética y puede confundirse en el pasar la palabra de persona a persona, de a mí me pasó, ¿no? O que mi familiar le pasó porque también sus otros familiares son depresivos, por ejemplo. Voy a volver a tomar ese caso. Bueno, pues evidentemente si hay un niño que está mirando a su mamá en un estado de depresión por las situaciones, la historia de vida que ha transcurrido, ¿no? O por lo que está viviendo en ese momento, pues por supuesto que va a aprender un patrón de conducta, va a aprender que las cosas se resuelven con tristeza, ¿no? Con llanto, con desesperación, pero no significa que por esa razón lo haya heredado. Adelante. De hecho, es importante aquí hacer es un dato duro. Únicamente el 5% de la población cumple con los criterios para el diagnóstico de algo tal como enfermedad. ¿A qué me refiero? Como lo dice la doctora. Que médicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo un tema de depresión complejo, ¿no? Tal. Entonces, bueno, vas al psiquiatra, no vas al neuropsicólogo, ¿no? Vas al neuro, ¿no? Te hacen una tomografía y efectivamente evidencian que en tus procesos cerebrales, ¿no? Tus procesos neuronales, ¿no? Hay un déficit de algo. Y entonces, efectivamente, desde el plano totalmente médico, podemos saber que esa persona está viviendo una depresión por temas estructurales de su cerebro. Y únicamente, reitero, únicamente el 5% de la población podría ser diagnosticada por este tipo de cuestiones. Quiere decir, y reitero también que es un dato duro, que muchos de estos trastornos y muchos de estos diagnósticos no están precedidos por un tema biológico ni por un tema fisiológico en nuestro cuerpo como una enfermedad como tal, sino tienen principios psíquicos en la historia del paciente que lo han llevado a manifestar síntomas como actualmente los estaría viviendo. Esto es algo trascendental. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que la resolución del problema psíquico, de la etiqueta, trastorno, diagnóstico que pueda tener una persona, no está en la búsqueda médica
o desde la medicación, porque además hay que pasar también, hablando de trastornos, hablando de diagnósticos, lo que hacemos es pasar ahora sí a un tema de medicación, ¿no? Tengo una depresión severa, voy con el psiquiatra y el psiquiatra inmediatamente pues, me va a dar pues, un antidepresivo, ¿no? Tengo problemas de ansiedad, según dice el DSM-5, ¿no? Un trastorno de ansiedad generalizado, un TAS, ¿no? Y entonces me va a dar un ansiolítico. Y esto es, reitero, importantísimo comenzar a aterrizarlo para que nos demos cuenta cómo es que estamos viviendo y desde dónde estamos buscando resolver la problemática de esto que hoy estamos llamando salud mental. Y que una vez más, muchos de los problemas o de las problemáticas que presentamos en nuestro día con día no per se tienen que ver con temas médicos, no per se están relacionados con una enfermedad en sí, pero sí con una historia de vida que me está llevando a enfrentarme a ella, generar sentidos de angustia, de sufrimiento, de cosas por las cuales me siento rebasado. Y frente a ello, lo único que busco es ponerle un título y una etiqueta que me explique qué estoy viviendo en esta sensación de incapacidad resolutiva frente a todo esto. Y lo que es peor, para justificar el por qué vivo lo que vivo, más allá de tomar perdón, esta terminología que voy a ocupar, ¿no? El toro por los cuernos y comenzar a resolverlo desde donde tengo que resolverlo, que es la resolución de mi historia y todo lo que me trajo a la manifestación de estos síntomas. Yo no desestimo los síntomas que pueda presentar una persona. Yo no desestimo que llegue una persona a consulta, ¿no? Y venga con una problemática y sintiéndose totalmente fatal, sufriendo mareos, o sea, porque al final sí lo vamos a llevar a lo físico, ¿no? Doctor, yo otra me desmayé, sufrí unos mareos, me tuve que sentar, sentía palpitaciones en el pecho, sentía que el corazón, que me iba a dar un infarto, ¿no? Ahí mismo, porque no sé qué me está pasando, empecé a sentir una angustia terrible. Sí, por supuesto, somatizamos las problemáticas, las vamos a llevar al cuerpo. Pero entonces aquí vino las grandes aportaciones que hizo Papá Freud, y esto no lo estoy inventando ahorita, ¿no? Esto lo descubrió por allá de los finales del siglo XIX, ¿no? Diciendo, hay cosas y principios en la sintomatización y la somatización de un individuo que no tienen causas biológicas, vienen precedidos de problemáticas psíquicas que hay que resolver en el espacio psicoterapéutico. La medicación, el diagnóstico nos va a ayudar, por supuesto que nos va a ayudar para reducir los síntomas de este ser humano, ¿no? Está bien, ve al psiquiatra y dile que te dé un ansiolítico para que bajemos los síntomas, ¿no? Oye, yo tampoco quiero que estés aquí con estas palpitaciones y que sientas que te va a dar y que te vas a morir en cualquier momento, ¿no? Pero entendiendo que ni el diagnóstico, ni la medicación nunca curaron a una persona. No es como tomarte un antiviral para matar un virus en el momento que te da una gripa. El medicamento psíquico es para paliar los síntomas que muchas veces son bastante fuertes, bastante rudos, ¿no? Pero que no son para curar un problema. Porque el problema, reitero, no es un tema de enfermedad biológica. Y así poder entender que toda la resolución nos va a ayudar a disminuir el síntoma para que pueda vivir de forma medianamente más tranquila frente a lo que estoy viviendo, pero que tengo que ser acompañado y buscar el espacio de psicoterapia para poder ahora sí dar resolución a este tema. Doctora. Ajá. Sí, efectivamente también otro de los objetivos es que nos conozcamos a nosotros mismos. Un objetivo que tiene UMETIS es que te conozcas a ti mismo, que te vuelvas observador de ti mismo y del ambiente que te circunda. Sabemos que nosotros somos seres biológicos, efectivamente, pero también somos seres sociales, ¿no? Y esto de tengo algo que está trastocando mi cerebro, por ejemplo, ¿no? Que tengo una tristeza profunda o alguna otra cosa, digamos, hablemos de hiperactividad y entonces encontramos en el cerebro ciertos funcionamientos. Claro, porque somos fisiología, somos biología, pero pongámosle que
parte está también el ambiente. Entonces, por ejemplo, un pequeñito, porque esto inicia, ¿sí? Desde que nacemos o incluso desde antes de nacer. Nuestras historias comienzan incluso desde que nuestros papás se conocieron, ¿no? O cuando decidieron que íbamos a nacer o no lo decidieron, desde ese momento surge nuestra historia y eso ya trae una carga de pensamientos, de deseos que van llenando y envolviendo a este ser. Entonces, imaginemos que este pequeño ser vive una vida, digamos, muy bonita, porque casi siempre pintamos una vida muy, no sé, de mucho sufrimiento, de maltrato, pero no, imaginemos que tenemos a unos padres sobreprotectores, ¿no? Que así les conocemos, que nos cuidan cada detalle, que nos dan mucho amor. Bueno, incluso esto puede permear la psiquis de este ser, ¿no? Y entonces eso pueda ir sumando a otras cosas. Por ejemplo, me consienten demasiado, tanto que me compran muchos dulces, muchas golosinas, y que eso también afecte mi sistema biológico, ¿no? Mi cerebro. Entonces, son varios elementos los que se tienen que tomar para hacer un diagnóstico. Uh-huh. ¿Cuáles son? Pues el elemento fisiológico, primeramente, el tuyo, ¿no? ¿Cuál es tu constitución? Después, ¿en qué ambiente estás viviendo? ¿Con quiénes y cómo vives? ¿Cuál es tu alimentación? Incluso a veces no nos lo preguntamos, pero ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿No? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Qué hemos construido como hábitos? ¿No? Y esto también va a tener un reflejo, como bien decías, doctor, hacia no solo lo neurológico, sino también en otros malestares, esta agitación en el corazón, ¿no? O en la respiración, porque a lo mejor somos personas que estamos muy sedentarias y entonces eso nos pone en este contexto de no está funcionando bien mi organismo. Pero bueno, aquí el punto importante es, ya acudimos a un profesional, ¿no? Ya fuimos con un médico, ya fuimos con un psiquiatra, es más, pasamos con un psicólogo y nos dijeron, es muy probable que tengas tal cosa o tienes tal cosa. Entonces, como bien decías, doctor, esto es un mapa, es una guía que nos va a decir qué es lo que estamos manifestando en este momento o qué hemos venido manifestando ya de tiempo atrás, ¿no? ¿Desde cuándo te diste cuenta que tienes esto, ¿no? O cuándo otros se dieron cuenta que tienes esta situación. Y hacer la diferencia entre, me dijeron que por aquí le puedo buscar, porque el DSM-5, que bueno, en su versión que ahora va en el número 5, y el CIE, que va en su versión número 11, que tiene que ver con una clasificación de trastornos, ¿no? Es precisamente para ayudarnos a saber cómo, qué es lo que ahora nos está sucediendo. El diagnóstico no es una etiqueta. Existe, nos ayuda, pero no es una etiqueta ni nos da un sentido de vida o no nos debería dar un sentido de vida sobre lo que ahora somos o lo que vamos a hacer en adelante. Doctor. Sí, doctora, disculpa, gracias que te interrumpa en este momento. Es importante, ¿no? Importante lo que está, es trascendental y justo lanzarlos. Creo que el tema es complejo, es robusto y sobre todo muy interesante, muy interesante. Así que preguntas que tengan, dudas, ¿no? Como todo lo que sea que les esté viniendo al escucharnos hablar de este tema, por favor, háganoslo saber, no duden en participar, levanten sus manos, pregúntenos. Estamos aquí, reitero, para aclarar sus dudas, para poder justamente explicar y dar explicación a todo esto, ¿no? Que significa, ¿no? Un gran tabú dentro de nuestra vivencia diaria. Uno de nuestros compromisos, lo dije al principio, esta charla tiene que ver con desmitificar y romper estos estigmas y tabúes acerca de la psicología y acercarlo en un lenguaje mucho más coloquial hacia ustedes, ¿no? Para que puedan tener conciencias más claras, más información acerca de lo que es la psicología. Y esto lo digo porque tenemos una pregunta muy buena de Andrés, que va en sentido de lo que estás preguntando, y dice Andrés, ¿tiene que ver el diagnóstico según el enfoque terapéutico? ¿El mismo diagnóstico me lo va a dar un conductista, un gestalista, un psicoanalista o un humanista? Así que, doctora, te la dejo. Claro, sí, es una muy buena pregunta. Seguramente sí, será el mismo diagnóstico porque como acabo de decir, hay clasificaciones, ¿no? De las sintomatologías. Entonces, seguramente van a coincidir
Pero aquí hay algo muy importante, hay algo que se llama diagnóstico diferencial, porque estos síntomas pueden manifestarse también en otras categorías. Entonces, no necesariamente será, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo. Probablemente comparta, ¿no?, otros elementos con algo que conocemos como narcisismo, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una diferencia. Un diagnóstico diferencial significa cuáles son las características o sintomatología que comparten ambos y en cuáles se hace la diferencia para decir que tenemos una cosa u otra cosa, ¿no? Que estamos ubicados en un lugar. Pero seguramente van a coincidir, también se van a poder equivocar, porque eso va a depender del clínico, el ojo clínico, y qué tan familiarizado esté con estas clasificaciones, ¿no? Entonces, si lo está haciendo un psiquiatra de manera general, va a utilizar o el DSM o el CIE, ¿no? Si lo está haciendo un psicólogo, con mucha probabilidad se va a ir hacia un DSM, pero ahí puede haber error. Aquí otro elemento importante es no nos tendríamos que casar con la idea de que también el diagnóstico es algo negativo o el fármaco, porque no es como un medicamento que administra el psiquiatra, es negativo. Probablemente en este momento sea útil para que te tranquilices o para que te pueda ayudar a salir de esta situación que estás viviendo, ¿no? Entonces, esto solamente podrá ser por un tiempo, ¿no? Pero cuando uno llega con un diagnóstico, ya me dijeron que soy hiperactivo y casi nunca se me va a quitar esto, o ya me dijeron que tengo un trastorno narcisista, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿No? Están todos locos. No significa que así va a ser en adelante. Entonces, bueno, espero haber respuesto la pregunta de Andrés. Y para darte paso a la palabra, me gustaría dejar también en contexto el hecho de que todo se puede mejorar, todo se puede modificar, así como llegamos al punto en el que estamos sintiendo sufrimiento o malestares, también así podemos regresar a un equilibrio, ¿no? A una homeostasis. Adelante, doctor. Sí, sin duda, y sobre todo dejar claro este punto. Aquí no estamos desestimando el diagnóstico, que quede muy claro, no estamos desestimando el diagnóstico ni estamos desestimando la medicación al diagnóstico. Hace rato comentaba esta parte en donde sí, el medicamento nos va a ayudar a paliar los síntomas de la angustia que nos esté presentando a través de lo que estamos viviendo. Y eso va a ser de gran ayuda. El diagnóstico como tal es nuestro mapa. Presentamos ciertos síntomas y por tanto, ¿no?, como dice la doctora, nos vamos a ir a los manuales que nos van a decir que, según los síntomas que está presentando este diagnóstico de tal. Aquí el problema viene de, te reitero una vez más, cuando el diagnóstico logra mi identidad. Y cuando en lugar de tener simplemente un mapa de lo que me está pasando, me convierto yo en eso que digo o que alguien me dijo que yo tenía. Una cosa es decir, tengo una condición de un diagnóstico soy mi diagnóstico. Soy TDA con H, soy depresivo, soy ansioso, soy obsesivo, ¿no? Y entonces, aquí es donde justamente corremos peligro y riesgo, porque entonces cuando adoptamos la identidad, y esto es algo que siempre lo hemos visto, mi gente, yo soy así y ahora te aguantas y me la compras. Y ahora no le voy a dar resolución a la problemática. Ahora lo que voy a hacer es justificarme de por qué hago lo que hago, por qué me comporto como me comporto y por qué pienso como pienso. Y ya tengo permiso, porque entonces soy esto, soy esto otro. Y la situación se complejiza, porque entonces en lugar de buscarle de una resolución, ahora lo que vamos a hacer es normalizarla. Es normal que yo me comporte es normal que yo sienta lo que siento y piense lo que piense, porque entonces no es que tenga yo un cuadro,
yo soy un cuadro diagnóstico. Sí, doctora. Ujú. Sí, y como es costumbre buscar un culpable de mis malestares, ¿no? Entonces yo estoy así por esto o por el otro, ¿no? O por tal persona, por ustedes. Entonces, descargar esta frustración o irresponsabilidad de uno mismo, porque tenemos que voltearnos a ver, ¿no? Y es una responsabilidad que tendríamos que conocer desde muy pequeños, voltearnos a ver y saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, el otro elemento es que gracias al desconocimiento de lo que es y hace un diagnóstico y también los tratamientos para mejorar, porque no solamente es, ya me dijeron, soy TLP, ¿no? Pero ¿y ahora qué va a suceder? ¿Cómo voy a mejorar esto que estoy sintiendo? ¿Cómo lo voy a quitar incluso, ¿no? ¿Cómo lo voy a cambiar? Como hay un desconocimiento de manera general sobre estos procesos que podríamos entender como curación, y lo voy a poner entrecomillado porque no es una enfermedad, no se cura, como bien decías, como una tos que me voy a curar, no es así. Simplemente vamos a cambiar algunos patrones de conducta, algunas formas de pensamiento. Sí, el fármaco, la medicación que va a dar el psiquiatra puede ayudar a este proceso, a esta transición, ¿no? De tomar decisiones distintas a las que hemos venido tomando. Entonces, decía nuevamente, con el desconocimiento se pone un estigma alrededor de la persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues como ya es TLP, hay que hacerla a un lado, no sé qué hacer con eso, ¿no? En la escuela, como este niño es hiperactivo, pues yo investigué o sé por ahí, he escuchado que la hiperactividad tiene que ver con un movimiento excesivo y entonces o es latoso, ¿no? O a ver qué hacemos, pero lo arrinconamos por allí. No le encontramos otra solución, ¿no? Y así con todo lo que traigamos como diagnóstico, ¿no? Si nos quieren compartir, ¿no? ¿Qué nos han dicho que tenemos, ¿no? Que si estamos depresivos, bueno, pues mejor hagámoslo a un ladito. Entonces, la idea de poder hacer esta charla es que conozcamos que hay posibles soluciones hacia este diagnóstico. ¿A quiénes pueden acudir? ¿A qué personas podemos acudir? Bueno, aquí en Eumetis, la verdad es que tenemos una visión, como decía el doctor, amplia, abierta, a poderles orientar y encontrar una respuesta a esto que ya le pusiste una etiqueta, un estigma, les decía, ¿no? Un estigma, sobre todo con aquellas cosas que no sabemos qué significan, ¿no? Que no sabemos cómo se manejan, cuáles son los síntomas. Es preferible mandarlos a la cajita de los que están dañados, ¿no? Y no es así la cosa, no es así. La verdad es que aquí podemos orientarlos sobre esta situación de ya me dieron un diagnóstico o desde hace años mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi sobrino, mi vecino tiene un diagnóstico de tal y a mí me gustaría saber qué es eso, a qué se refiere y cómo se puede resolver, ¿no? Porque esto está documentado, ¿eh? O sea, incluso en casos que pueden ser muy severos, se ha documentado que hay una mejoría en las personas una vez que inician un proceso serio y profesional psicoterapéutico, acompañados de multidisciplinas, ¿no? O sea, también vamos a enviarlos al médico, también van a poder ir a un nutriólogo, cambiar el tipo de alimentación, los hábitos, etcétera. O sea, hasta el coaching, que es tan mal visto, ¿no? Y que muchas veces los psicólogos no hacen clic con el coaching, eso también ayuda. Al final todas son herramientas, pero aquí les podemos ayudar a redirigirlos hacia dónde ir y qué hacer, porque también puede ser posible que encontremos psicoterapeutas que ni siquiera sepan hacia dónde van a ir ellos mismos o hacia dónde dirigir a las personas y que se declaren incompetentes. Qué bueno si se declaran incompetentes y dicen, yo no puedo con esto, no sé qué significa, pero bueno, aquí les estamos abriendo la puerta para que puedan, ¿no? Tener una opción también de solución a todas estas dudas y problemáticas que ustedes tienen muy cerquita, ¿no? Que van de la mano. Entonces, lejos de encontrar culpables, lejos de llevarlos hacia la estigmatización, encontrar soluciones, ¿no? Que ese es también como un lema con el que trabajamos siempre el doctor Leopoldo y yo y todo el equipo de psicoterapeutas y de personas que trabajan con nosotros, es esto, encontrarle una solución a este malestar.
ve nuevas vías, nuevos caminos, ábrete nuevas formas de pensar. Doctor, compleméntame. Sí, efectivamente, es importantísimo y como lo hemos abordado en charlas anteriores, la importancia que tiene de buscar profesionales en esto, ¿no? Yo sé y sé que es complejo, ¿no? El salir al mundo, ¿no? A buscar quién sí está preparado y quién no. Quién sí tiene la formación o quién sí tiene esta capacidad, ¿no? Esta clínica de poder ayudarme frente a la problemática que tengo. ¿Por qué? Porque reitero, hoy que hablamos tanto de esto y hoy pareciera que el mundo, ¿no? Tiene cada vez más información acerca de estos temas, bueno, pues entonces lo que hemos hecho es prostituir un lenguaje, prostituir un conocimiento en donde parece que todo el mundo ya nos puede hablar de estos temas. Reitero, y nos hemos encontrado, ¿no? La doctora y yo, ¿no? Personas errantes, ¿no? Que han pasado y han fracasado en otros espacios psicoterapéuticos y que nos han contado toda esta problemática que han vivido, ¿no? En otras consultas, ¿no? Con otros especialistas, por decirlo así, y que entonces no han encontrado sentido ni han encontrado la respuesta precisamente a la problemática que están teniendo. Porque esto es algo sumamente natural y reitero, mi invitación o nuestra invitación siempre es que se acerquen cualquier duda, cualquier cosa, cualquier tema que estén viviendo, acérquense a los profesionales, validen que la persona que les está atendiendo, que los está acompañando, que los va a apoyar en todo esto sean sumamente profesionales y eso es uno de los grandes compromisos que hemos siempre tenido en EMETIS, en la formación de las personas que nos acompañan y nos ayudan en esta carrera, en este camino. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, muchas veces el tema de los diagnósticos, incluso lo que dicta un manual, o sea, yo quiero decirles y hacerles saber esto, ¿no? Lo que dictan a veces los manuales está mucho desde la subjetividad del observador. Si el profesional, dice tal cual, ¿no? Si el profesional de la salud mental observa estas cosas, o sea, quiere decir que incluso un diagnóstico ni siquiera puede ser totalmente certero porque está dependiendo del ojo que lo está observando. ¿Y qué tal que, no? Yo no voy a hablar de la formación, ¿no? Ya no voy a hablar de la formación profesional de un individuo, de un profesionista de esto. Puede ser un ser humano sumamente preparado, pero al final de cuentas también es un ser humano. ¿Y qué tal que el psiquiatra, que es un gran profesional, un gran profesionista, tiene una gran preparación, pero qué tal que llegó triste, deprimido porque tuvo un problema con su esposa en la casa, ¿no? O a lo mejor llegó enojado porque se peleó con el de la calle, se le cerraron, le dieron un golpe en el coche, y entonces inicio mi consulta y te observo y desde mi subjetividad me equivoco porque no ha sido un buen día para mí. Y entonces ya te etiqueté y te estigmaticé con algo lo cual tú te vas a creer que tienes, y no solo te vas a creer que tienes, además ya te voy a dar un tratamiento frente a lo que en ese momento mi subjetividad me dijo que tenías, y literalmente ya te torcí un pequeño pedazo, un momento de tu vida. Así de delicado es este tema del diagnóstico, del poder entender qué es lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque incluso esos mismos manuales que a nosotros como profesionales nos dicen que esta persona va a tener o va a presentar un cuadro de, también está muy parado en la subjetividad. La psique es muy compleja de objetivizar, no objetivizar, ¿sí? de hacerla objetiva. Por tanto, aquí nos paramos en la importancia que tiene de la búsqueda de un buen profesional que nos pueda acompañar en lo que sea que estemos presentando. Y ese es uno de los compromisos que tenemos en EMETIS para con ustedes, para con todas las personas que se acercan a nosotros y nos dan su voto de confianza. Desde estas mañanas que se conectan con nosotros, gracias, lo agradecemos. Lo menos que podemos hacer es ser profesionales y profesionistas sumamente comprometidos con el trabajo que hacemos para que podamos ser un canal lo más objetivo posible en toda esta búsqueda que todos, absolutamente todos tenemos. Doctora.
Efectivamente, entonces hay que volvernos también observadores de hacia quiénes nos dirigimos, ¿no? Porque esto que dijiste muy importante, quizá de ese día no le fue bien al que te va a evaluar, ¿no? O que a lo mejor tiene una lista de personas enormes, como en el sector público, que atienden a demasiadas personas, que es mucho más fácil hacer una lista de cotejo de tiene tal, tómate tal cosa y ya, adiós, porque son demasiados, ¿no? Y entonces eso pueda no ser una buena decisión en cuanto a lo que está presentando esta persona. Y bueno, lo que dices también nos da contexto para la siguiente plática que se va a titular ¿Con quién acudir? Guía para elegir a tu psicoterapeuta ideal. Entonces vamos de la mano con este mismo tema. Si ustedes se dan cuenta, estamos enlazando, haciendo una red de apoyo también informativa y también profesional para todos ustedes y para aquellas personas que ustedes consideran que lo necesitan. Y entonces les abrimos nuevamente la invitación para que compartan estos videos que van a estar publicados en YouTube, en Spotify, que los vuelvan a escuchar una y otra vez, que los compartan con personas a quienes ya les hayan dado un diagnóstico o que no sepan hacia dónde se van a dirigir o qué es lo que están sintiendo, que puedan, lejos de utilizar la IA, porque me parece que es un buen recurso que se puede utilizar en otras cosas, pero no así para un diagnóstico o una evaluación. Entonces, una evaluación psicológica o incluso también no ahondamos mucho sobre, por ejemplo, personalidad, ¿no? Estilos de personalidad que también se evalúan, pero bueno, el punto es que podamos saber desde dónde partir. Entonces, los invitamos a que lo compartan. Doctor Leopoldo, adelante. Es que le acabas de dar a clavo un temazo que creo que dejamos en el tintero, y que justo hablando de toda esta problemática es sumamente robusta, y saber que estamos en una búsqueda, señor, estamos en una búsqueda de entender qué nos pasa y cómo resolver lo que nos pasa. Yo el otro día compartí en un grupo AA que me invitaron a compartir acerca de justamente esta problemática. Yo digo, para mí es un acto heroico el vivir, enfrentarte y salir todos los días a tu mundo, a tus circunstancias, a resolver lo que sea que tienes que resolver, ¿no? Es un acto heroico y por tanto no es tarea sencilla ni fácil. Y eso va a causar muchas cosas dentro de nosotros mismos, ¿no? Este conflicto psíquico en el que estamos metidos, en el que posteriormente vamos a somatizar y sintomatizar muchas cosas. Y entonces todo esto es el pan nuestro de cada día. Hoy hablamos más de esto. Antiguamente decíamos, no, me lo trago, me lo guardo y ya, total, pretendo que no está pasando nada. O no, hoy estamos más abiertos a poder decir, entender qué me está pasando, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Hoy le estamos poniendo más foco a este tipo de cosas y tal, le estamos poniendo más foco a este tipo de cosas que estamos haciendo. Imagínate a dónde llega la problemática humana frente a estas cosas, que estamos hoy recorriendo incluso a las inteligencias artificiales para que nos diagnostiquen. Le estamos preguntando a la IA, oye, me siento así, 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 ¿qué tengo? Y estamos validando nuestras problemáticas, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, a través de la respuesta que me pueda dar una máquina. Es por eso que creemos que es tan importante hablar de estas cosas. Es por eso que creemos que es tan importante informar a la población, crear un compromiso social con todos ustedes y exponerles estos temas, porque imagínate, ahora como sociedad lo que no vamos a crear cuando tengamos un montón de personas allá afuera creyendo que tienen una problemática porque la inteligencia artificial se los dijo. Y más allá de buscar una ayuda profesional, hoy día sabemos que tenemos adolescentes preguntándole a la inteligencia artificial cómo resolver sus problemas psíquicos, cómo actuar, cómo comportarse, cómo hacer para enfrentar tal o cual problema. Y están basando sus decisiones, sus elecciones y sus acciones desde lo que les está compartiendo un dispositivo móvil. Y eso es muy complejo. Por eso nuestro compromiso, reitero, de abrir todas estas temáticas para todos ustedes, de que ustedes nos compartan, de que cada vez inviten a más gente a conectarse con nosotros y podamos hablar y abrir estos temas y evitar algo que efectivamente se nos viene encima, mi gente, se nos viene encima. Y dentro de lo que podamos, sembrar nuestro propio granito de arena para poder corregir lo que podamos corregir.
sé que, ¿no?, la doctora, mi persona, los profesionales que están con nosotros en Eumetis, que mismo Eumetis no va a rescatar al mundo, pero sí hacer nuestra parte para poder justamente entender y dar sentido profesional a lo que sea que estemos viviendo desde la trinchera que nos está tocando guardar, que es la psicología. ¿No es así, doctora? Sí, nos ha preocupado encontrar esto que comenta el doctor, a personas que han pasado por varios profesionistas y que lejos de encontrar una solución han encontrado más problemáticas, ¿no? Y ya desconfían incluso, ¿no? Ahora hasta de un nuevo terapeuta y tienen toda la razón porque no han encontrado una respuesta. Entonces, bueno, la idea aquí, les reitero, es encontrar nuevas salidas, conocerse a ustedes mismos. No es un trabajo sencillo la mejoría, ¿no? Eso lo sabemos incluso si estamos enfermos, pues no está tan fácil seguir las instrucciones del médico, ¿no? O creemos que no es tan fácil. Es una cuestión de creencia en realidad, pensar que no es sencillo, que queremos que no nos duela, ¿no? Y fíjense esto que estás diciendo, doctor Leopoldo, de ahora los adolescentes o los jóvenes están preguntándole a una máquina en lugar de acercarse a una persona, ¿no? De tener acercamiento físico, verbal, de viva voz, ¿no? Que eso enriquece y que sabemos y también está documentado y se los van a decir otros psiquiatras, es lo que nos permite tener una mejor vida, ¿no? El acercamiento físico, la viva voz, ¿no? La naturaleza, conectar con la naturaleza. Entonces no estamos tan alejados de lo que ya otros profesionistas han venido diciendo, ¿no? Entonces, bueno, para terminar esta plática, quiero agradecer al doctor, como siempre, compartiendo estos conocimientos, agradecerles a ustedes por conectarse el día de hoy, agradecer también que me he enterado por ahí que hay personas que sí lo comparten, que lo difunden, se los agradecemos muchísimo, y los invito, ¿no? Los invitamos como Eumetis a exponer las dudas sin temor, ¿no? Sin vergüenza, no hay juicios de valor, no hay bueno ni malo, háganos saber cuáles son sus dudas respecto al tema. Les digo, puede ser aquí en vivo, puede ser mediante WhatsApp. De hecho, allí viene un número telefónico al cual pueden mandar también mensaje y de ahí, si necesitan una derivación de psicoterapeutas de cualquier área, ¿no? Educativa, familiar, personal, con adicciones, con situaciones especiales, lo que necesiten, nosotros los podemos derivar. Y bueno, los vamos a esperar aquí para el siguiente podcast, para la siguiente plática, en donde les digo, hablaremos de cómo hacer esta elección de nuestro profesional, de nuestro psicoterapeuta, con quién ir, en qué fijarnos, ¿no? Y qué resolvernos para tomar esa decisión y también podernos ir si no nos sentimos a gusto en ese lugar, ¿no? De acuerdo, entonces, pues les agradezco mucho, doctor, ¿algo que quieras agregar? No sé, alguna pregunta, preguntarles, las personas que están ahorita conectadas, por favor, pregúntenos, ocúpenos, utilícenos de verdad para resolver todas sus dudas, todo lo que sea que les inquiete, todo lo que sea que, y más, incluso, ¿no? Propónganos temas en esas preguntas y en esas dudas que nos plantean, ¿no? También nosotros sacamos temas a desarrollar porque seguramente sean temas interesantes que mucha gente, así como ustedes, se lo están cuestionando. Entonces, para nosotros, créanme que es súper importante la participación de ustedes en estas charlas, en que nos cuenten, en que nos pregunten, en que nos consulten. Para eso chambeamos, ¿no? Para eso chambeamos, para justamente dar apoyo, acompañamiento a todos y cada uno de ustedes. Por tanto, su voz se vuelve muy importante. O sea, ahí está el chat aquí abierto mientras hacemos estas charlas. Participen, no se cansen de participar. Escríbanos al WhatsApp, ahí está el número de WhatsApp, escríbanos a nuestras redes sociales, ahí están todos nuestros contactos en redes sociales, Facebook, Instagram, lo que sea. Y por favor, una vez más, ocúpenos, que para eso estamos, para servirles, para poder justamente aclarar todas esas dudas. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos cada vez cosas más complejas que resolver. Y ese también es nuestro compromiso, ser profesionales muy preparados para poder acompañar de forma efectiva a todos y cada uno de ustedes. Agradeciendo siempre
esta confianza que ponen en nosotros a la hora de, incluso, reitero, conectarse un domingo a las 10 de la mañana para escuchar pues las tonterías que se nos ocurren allí esta mañana, ¿no? Entonces, no duden en ocuparnos, no duden en preguntarnos, no duden en cuestionarnos, no duden en ponerse en contacto con nosotros. No per se tiene que ser, o sí, ¿no?, para iniciar sus propios procesos terapéuticos, sino incluso para poder decir, doctor, doctora, tengo esta duda, me surge, ¿no? Y con todo gusto se la puedo resolver. Y de la misma forma, si ustedes saben, todos los días, todos tenemos conocidos alrededor nuestro, ¿no?, que están viviendo problemáticas, que están viviendo broncas, que están viviendo, ¿no? Decirles, oye, conozco un par de loquitos por ahí que se llaman Neumetis Psicoterapia, ¿no?, que les encanta compartir con nosotros y les encanta aclarar nuestras dudas. Ve y pregúntales, ve y únete, ¿no? Ve y comparte con nosotros también todo esto que hablamos en el día con día, ¿no? Si tú eres una persona que está en búsqueda, si tú eres un profesional, porque también a muchos alumnos, ¿no?, gente que se está formando también en esta carrera, también se conecta con nosotros. Si tú eres un profesional que estás en formación, también pregúntanos, también compártenos, también invítate a ti mismo a formarte de una forma cada vez más profesional para que seas un mejor profesionista al servicio de otros. Así que muchas gracias, doctora. Esto es ir de la mano, así que hagamos psicoterapia. Dice aquí, Avi, me gustaría que hagan un tema justo que hable del acompañamiento con jóvenes 22 a 26 años sobre el amor. Por supuesto, lo vamos aquí a súper anotar y les vamos a publicar en cuanto hablemos de esto, acompañamiento en jóvenes 22 a 26 años y que hablemos de el amor. Ese tema está precioso. Entonces, pues gracias, Avi, por esta participación, por esta contribución. Hagamos psicoterapia, es hacerlos Salió juntos. corazoncito. Así salió. Salió corazón. Mira, ay, qué bonito. Muchas gracias, los dejamos que sigan disfrutando de su domingo, de este puente para algunos, no para todos, pero los que tienen puente, pues disfruten al máximo su día, cada minuto, cada segundo, cada persona que tengan al lado, aquello que parezca tan malo, hasta eso, disfrútenlo. Y aquí estamos para acompañarlos y servirles. Muchas gracias a todos, gracias, doctor. Gracias a todos, feliz domingo, feliz puente, diviértanse, pórtense mal. Hasta luego.